Ok, gracias Murdoch. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos una vez más a INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, les agradecemos su presencia el día de hoy, que es puentecito, pero vamos a aprovecharlo en los lunes de INADEC, los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, una vez más aquí, mostrándonos, enseñándonos, llevándonos de la mano en temas muy, muy interesantes e importantes, no solamente para los alumnos del instituto, sino para toda la sociedad. Vamos aprendiendo un poquito más de la mano de los que saben. Hoy tenemos con nosotros al maestro Pablo Adán Garza García, con licenciatura en Derecho por la UNAM, perito en balística forense y criminalística, docente certificado en juicios orales por CETEC en la Secretaría de Gobierno, instructor acreditado en seguridad aérea por la Dirección General en Aeronáutica Civil a nivel nacional, cursos en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Policía Federal, en la Escuela Militar de Tiro, en la Policía Estatal del Estado de México, laborando en el sector público y privado, en dependencias de gobierno a nivel local y federal. Docente en la Universidad de La Salle, en el CLEU, en la UNAM, en la IFP, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y, por supuesto, aquí, queridos nosotros, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Hoy nos va a hablar de balística forense, la importancia de las armas. Vamos a aprender un poquito de la mano de los que saben. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un tema bastante interesante para muchos, sobre todo para los hombres. Ahorita ya con la equidad de género, maestro, ya hay muchas mujeres también inmersas en el asunto. Sí. Pero vamos un poquito hacia atrás. ¿Cómo llega? ¿Por qué? ¿Por qué balística? ¿Por qué le llama la atención balística? Bueno, derivado de cierta formación que he tenido en varias instituciones a nivel federal, entre ellas el Ejército Mexicano, pues me empezaron a gustar las armas, no tanto en el sentido de una utilización incorrecta o inapropiada de ellas, ¿no? Sino en el ámbito científico. Incluso posteriormente buscaba, ya retirándome de estas instituciones, pues continuar con ese conocimiento de estas herramientas, que sí son herramientas también, pero desde el punto de vista científico, ese conocimiento aplicado para bien, no para mal. Entonces ya derivado de ciertas relaciones de amistad, como con el mayor Jesús Librado, pues un perito excelente, él fue el que me invita a uno de los mejores del país, la verdad, sí. Entre el mayor Zamora, Librado y Bringas Guillot, mis tres maestros, que con orgullo lo digo, son de los mejores que hay, y ellos me empezaron a inducir en este ámbito científico de las armas de fuego. ¿Los tres pertenecen a la Sedena? Sí, los tres son retirados de la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Los dos, incluso Zamora y Bringas Guillot, pertenecieron a la Procuraduría, ya están retirados. Pero sin embargo siempre están como referente. Sí, claro, y para incluso consultar. Los libros del mayor Bringas Guillot son precedente y texto diario obligado para nosotros como peritos en balística, como una guía. El que queda en activo es el mayor Librado, mi maestro, con quien he compartido muchas anécdotas. Él es el que siempre me ha guiado en esta cuestión de balística, y aparte otros compañeros, ¿no? Roberto Carlos, también perito de balística en PGR, maestro, Miguel, Alfonso, varios compañeros que pertenecen a este ámbito y que son verdaderos expertos y que incluso estudian las armas de fuego desde un punto de vista científico. No nada más es agarrar el arma, disparar y ya. Se trata de hacer un estudio completo sobre la utilización de las armas de fuego. Pero vayamos un poquito en la historia de la balística forense. ¿Cómo tiene usted ese conocimiento para que nos lo pueda compartir? Okay. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo comienza la balística como dentro de las ciencias forenses? Bueno, refiero que es la historia. Para empezar, o para poder hablar de la balística forense, tendríamos que
retrotraernos en la historia, Sí. y hacer un estudio desde las armas. No todas las armas son armas de fuego, que es muchas veces el problema que se tiene, incluso hasta en la literatura, hasta en la jurisprudencia, que buscas tú concepto de arma y de inmediato te refieren a arma de fuego. Muchas veces no es así. O sea, un arma puede ser un objeto o es un objeto que fue diseñado expresamente para causar un daño, pero de inmediato te refieren a arma de fuego. El estudio de la balística forense empieza con las armas, que son espadas, virotes, mazas, flechas, arcos, y ya después empieza, derivado del devenir histórico de la humanidad y de generar cuestiones bélicas de las guerras, pues empieza el estudio o la aparición de la pólvora. La pólvora se la atribuye a los chinos por ser los pergaminos, digamos, más antiguos de los que se tiene la historia. Entonces, derivado de la invención de la pólvora, pues es cuando ya se dedican, ¿sabes qué? Esta pólvora me va a servir como medio de proyección para impulsar una bala o proyectil por el interior de un cañón, y ya vamos a generar armas de fuego. De ahí vienen las armas de fuego. Las armas de fuego yo refiero en mis clases que fueron evolucionando a la par tanto la artillería como las armas de fuego individuales. ¿Por qué? Porque si nosotros también vemos la forma de construcción de fortalezas que se tenía, por ejemplo, en el medioevo, en la época medieval, vemos que eran castillos, eran grandes construcciones, Sí. eran grandes murallas. Entonces, para poder penetrar o destruir esas murallas se necesitaban armas grandes, como era la artillería, y esa artillería, como ahora la conocemos, también viene Las catapultas y esto que como vemos. precedente Okay. de Roma. Ah. Yo siempre también he tomado como pie al Imperio Romano, que se sostenía por sus legiones, y que cada una de esas legiones tenía la capacidad y las facultades de generar sus propias armas. Eso era lo que también los hacía muy fuertes como ejército. No era lo mismo las legiones que estaban posicionadas en Egipto a las que estaban en Inglaterra. Cada una de ellas tenía esa capacidad técnica y de operación que las hacía ágiles y las hacía mortíferas, ¿no? Como por ejemplo sus armas. Esas armas, las catapultas, como bien dice, fueron evolucionando a ser los cañones que ahora vemos. El canato, hablando ya, remontando mucho tiempo atrás, el canato en estas guerras con China, ¿no? Para poder traspasar la muralla. Y lo Así digo es. porque ahora documentales y demás nos van informando un Así poquito es. sobre lo que sucedía en esos tiempos. Entonces, de ahí viene de alguna forma la historia de los proyectiles, no importando el tamaño. Exacto. Ya después, pues empieza a ser una visión jurídica, judicializada de las armas de fuego. ¿Sabes qué? Pues los cañones y la artillería sí déjaselas a las guerras, puesto que ya son temas, pues ya donde el Estado mismo, el Estado declara una guerra, entonces ya no vas a andar persiguiendo al soldado para meterlo a la cárcel por llevar a cabo su actividad. Pero sí, las armas de uso, digamos, común, los fusiles, pistolas, revólveres, empiezan a ser objeto de esa investigación científica. Esa aparición de la balística forense ya utilizando las armas de fuego para investigar un delito de homicidio o de lesiones o de daño a la propiedad. ¿Sabes qué? Vamos a emplear un experto en armamento para que nos determine si con esta arma dispararon la bala con la que mataron o lesionaron a tal persona. Esos estudios se llevaron a cabo también en Inglaterra por la Scotland Yard, pero fueron, digamos, pulidos, mejorados, y que son los más avanzados en Estados Unidos. En Estados Unidos no nada más... Que es un país bélico Exacto, es bélico, pero también se ha preocupado por la inversión en cuestiones en ciencias forenses. Okay. No es lo mismo un perito en balística aquí, que a veces se carecen de recursos en las procuradurías, es excesivo el tiempo en el que se pone a trabajar al perito,
y en Estados Unidos es diferente, las capacidades técnicas son superiores, hay mayor personal, no es que esté mejor preparado porque se hace lo mismo prácticamente, en México se tiene el mismo equipo, solamente pero que la el diferencia tiempo, y también el porcentaje del Producto Interno Bruto que le invierten sí, al claro, armamento la inversión es es muchísimo mayor. Por ejemplo, se tienen los microscopios, se tiene el IBI, se tienen calibradores, se tiene la mayor parte de los requerimientos que se necesitan para el laboratorio, pero aquí hay uno, allá hay 5. Entonces también el tiempo de investigación se duplica ya, y pues Estados Unidos empieza a generar esa capacidad. Incluso por ahí de los años 60 se genera el primer instituto a nivel internacional de estudios sobre balística forense. En ningún otro país se tiene, es un instituto único de balística forense. Se empiezan a utilizar ya los microscopios de comparación balística, es el país más avanzado en ese tema, puesto que se dieron o se suscitaron muchos problemas al momento de microcomparar los indicios del orden balístico. ¿A qué me refiero? Que son casquillos, balas, camisas de bala, núcleos de plomo, que se tienen que revisar de manera minuciosa y con un aumento pues grande para poder establecer cuáles son las características de esas balas o de esos casquillos, para poder establecer que realmente fueron disparados con un arma de fuego. Aparte está esto que hemos visto en las películas, porque Estados Unidos precisamente es un gran exportador de series policíacas y demás, y obviamente muchos nos vamos con la idea de que lo que pasa y lo que te mencionan ahí pudiera ser cierto. ¿Hasta dónde es cierto precisamente esto que nos comenta, que por medio de un microscopio pueden darse cuenta si la bala fue disparada por esa arma, por las características que pudiera tener? Sí, sí es cierto, sí. Es con base a la utilización del microscopio y del personal que utiliza el microscopio. Tiene que ver, el humano nunca queda fuera. Exactamente. Tú podrás tener el mejor avión, pero si no sabes pilotar, el avión se viene abajo. Igual el microscopio. Tú podrás tener el mejor microscopio de comparación, pero si no realmente conoces las marcas de percusión, las marcas de extracción, de eyección, de placa de cierre, poco te va a servir el que el microscopio tenga la capacidad de una imagen en nanómetro, que tú veas cualquier parte o cualquier, digamos, marca, característica, la unas, nosotros el microscopio tiene la capacidad de 2 platinas, en cada una de las platinas se pone el elemento problema y el elemento testigo. Los microscopios actuales tienen la posibilidad de unir esos 2 elementos y hacer uno en una sola imagen. Aunque tengas la capacidad técnica, digamos, de ese microscopio, poder hacer una imagen de un solo elemento, si el perito no sabe interpretar, si el perito no conoce bien cómo se tiene que llevar a cabo la comparación y poder identificar esas marcas, de nada te va a servir. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Sí, sí se puede. Regresándonos un poquito, antes de tener microscopios, antes de tener esta tecnología de punta, que como bien nos dice Estados Unidos es quien lleva la batuta en esta cuestión, ¿qué necesitaba un perito hacer para identificar una situación como la que ahora es mucho más fácil que nos comenten? Sí, bueno, las herramientas que ha tenido el perito siempre han sido lupas, que era lo primero, lupas y pues calibrador vernier, un calibrador para medir calibres, amplitudes. Esa era la herramienta básica del perito, tener lentes de aumento con los cuales poder establecer esa relación, pero eran bastante deficientes. Incluso en Estados Unidos se llegó a sentenciar a muerte a muchas personas por deficientes dictámenes de balística. Estamos hablando también que al confiar en ese momento plenamente en la capacidad de visión del perito, si había alguna equivocación, y aparte entonces debería ser una carrera mucho más corta que ahora. Digo,
¿Cuántas horas tenían que pasar para revisar un solo caso? Así es, la capacidad que debería de tener o debió tener el perito de aquella época en cuanto a su visión debió ser así como tipo piloto aviador. Como los relojeros estos Exacto, famosísimos, ser pero que también eran preciso. contados, ¿no? Exactamente. De ahí deriva que pues realmente muchos dictámenes hayan sido muy deficientes. Pero pues ya prácticamente cuando se dio este ámbito aquí a nivel nacional de la balística forense, ya se empezaron con ciertos equipos ya sofisticados para la época, pero ya eran sofisticados y ya ayudaban al perito para poder observar esos elementos microscópicos que se tienen que analizar. Nos refería hace un momentito que cuando hablaban de proyectiles o armas, inmediatamente se iban a un arma de fuego. ¿Qué otra clase de armas o de elementos también investiga o define la balística forense, aparte de las armas? Bueno, aquí las divisiones son armas, que realmente el arma no es propiamente de fuego. Dentro del término armas implica o abarca también las armas de fuego, pero no hay que olvidar las armas como los cuchillos, los machetes, los sables, las espadas, pues los arcos, todas esas armas no llegan al laboratorio de balística forense. Al laboratorio de balística forense solo llegan las consideradas armas de fuego, que son aquellos instrumentos o herramientas mecánicas que se valen de la producción, de la generación de gases derivados de la deflagración de la carga de proyección para impulsar por el tubo cañón un proyectil con la utilización del fuego. Si nosotros lleváramos, imagínense, una ballesta al laboratorio de balística o bien nos las pusiera el Ministerio Público Federal a disposición del perito, ¿qué es lo que tendría que hacer el perito? Un informe refiriéndole al Ministerio Público que el laboratorio de balística forense no le compete el estudio de esa arma, puesto que no está contemplada como tal en la Ley Federal de Armas de Fuego, porque no es un arma de fuego. Puede estar contemplada en el Código Penal Federal, en el artículo 160, el cual establece que arma es todo objeto que fue diseñado, fabricado, pensado para causar un daño. Pero en el laboratorio de balística forense solo caen armas de fuego e indicios del orden balístico. ¿Cuáles son estos? Pues la bala, el casquillo, los núcleos de plomo, camisas de bala, que son fragmentos de la bala cuando es disparada, impacta en un objeto duro, puede a veces desmembrarse esa bala, fragmentarse, y esos fragmentos también son llevados para estudio al laboratorio de balística forense, porque son constitutivos de un arma de fuego. Incluso los supresores de sonido, los cargadores, los cartuchos, también son parte constitutiva, son elementos constitutivos de armas de fuego. Todo lo que refiere a armas de fuego es revisado en el laboratorio de balística. ¿Ha pasado alguna vez? Porque yo me imagino que se ha pasado, ¿no? Que por algún desconocimiento de alguien les lleguen a laboratorio situaciones como esa, que digan, Sí. no. Sí. Sí, muchas veces o es por desconocimiento o es por alguna necesidad tipo jurídica del Ministerio Público de eximirse de alguna responsabilidad en decir, yo no lo determiné, lo determinó un perito, entonces con base a lo que me determinó el perito, que no es un arma de fuego, no se constituye tal vez el delito de portación de arma de fuego. Si traía un arma, es el medio comisivo para llevar a cabo el acto, el delito de robo a transeúnte, pero no traía un arma de fuego. ¿Qué es lo que ocurre con las pistolas réplica? Okay. Las de plástico, las que proyectan esferas plásticas, que sí son pistolas, pero tiene la obligación el Ministerio Público o el policía de remitirlas, de enviarlas al laboratorio de balística para que el experto le diga al Ministerio Público que no es un arma de fuego. Okay. Que igual, por ejemplo, sale un muchacho, compra su pistola en donde sea, es de plástico, es una réplica de una pistola, sale a comprar algo, lo agarra a la policía,
lo presenta a la autoridad ¿qué obligación tiene? Pues de allegarse de todos los elementos para afincarle a algún delito, ¿no? Esa parte, sabes que traías una pistola, de antemano el Ministerio Público sabe que es de plástico, pero ¿qué requiere? Pues la opinión de un especialista, si no, también estaría violando el debido proceso de esa persona. Entonces, envía esa pistola al laboratorio, se revisa por el perito, y ese perito hace un informe diciéndole al Ministerio Público que es un juguete, no es un arma de fuego. Si esa persona llevó a cabo un delito, ya es cuestión ajena al perito en balística. Lo que corresponde al perito balística es determinar si es de fuego o no. En este caso no es de fuego, se regresa con todo dictamen, con todo informe. Ya el Ministerio Público pues llevará a cabo las acciones jurídicas para acoplar esa arma a alguna situación, pero el delito de portación de arma de fuego, ese muchacho no lo cometió. Pero mientras son peras o manzanas, muchos, pero también muchos están asaltando con armas de juguete, parecidas de juguete, pero ¿cómo dime si son de verdad o no? Exacto, si muchos son muy parecidas. No. Aunque uno conozca de armas y tenga la capacidad a veces de poder ver y decir, es de plástico, es preferible no hacerlo. Y está la otra situación, donde hemos visto que el ingenio mexicano o mundial también, donde estas armas hechizas, porque en ese caso, ¿qué procede? Esas sí son armas de fuego. Okay. Bueno, en balística se les llama armas de fuego de fabricación artesanal, entre paréntesis, hechizas, es como lo conoce la común de la gente. Esos artefactos son modificados de tal manera para funcionar como arma de fuego. Arma de fuego, el concepto de arma de fuego, con que tenga la utilización de la pólvora, gases y fuego para lanzar un proyectil, se considera un arma de fuego. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha, utilizaban 2 tubos galvanizados. ¿Para hacer como una bazooka? Para hacer como una escopeta. Ok. Entonces a uno de ellos en una parte le soldaban una punta, un diámetro de 11, el otro tubo era un diámetro de 12, se acoplaba, hacían el efecto como de corredera. Ajá. Y se percutía el cartucho y disparaba las postas. Pero muchas veces esos tubos pues no son diseñados para hacer armas de fuego, eran tubos galvanizados que poco a poco... Pero sí funcionaban como tal. Funcionaban 2, 3 disparos, pero funcionaban. Y sí se llegó a tener muchos ejemplos de eso. Eso sí se consideran armas de fuego, e incluso como de uso exclusivo del ejército. Exacto. Muchas veces por el calibre, por el sistema de disparo o por la longitud de su cañón. Queridos amigos, ven cómo todos los días tenemos que aprender algo nuevo e interesante. De aquí desde INADEC TV, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, hoy los lunes de INADEC, los catedráticos del instituto nos están hablando, el maestro Pablo Adán Garza García nos está hablando de balística forense, así que por favor sigan en nuestras redes sociales. Esto va para largo y está muy interesante. Aquí tenemos otra cuestión, la balística identificativa. ¿A qué se refiere? Bueno, hay varias partes de la balística. La balística identificativa se refiere también al poder identificar esos elementos del orden balístico, tanto armas como cartuchos, casquillos o balas. Estás identificando... ¿Es como una tipología? Sí, sí, es parte del trabajo que hace el perito en balística. Muchas veces hay armas de fuego incluso que son puestas a la venta de manera ilegal, que ha llegado el tema que son de una marca, por ejemplo, española, ajá, pero que es más barata, es más corriente en su fabricación, y llegan aquí, le raspan esa marca y le troquelan otro nombre, que es un nombre de una empresa norteamericana, ajá, y la sacan a la venta. Entonces hay que saber identificar esos cambios, hay que saber identificar esas armas, hay que saber identificar los calibres, las marcas de percusión, extracción, eyección, para poder establecer si son de un calibre determinado,
si ese calibre es de uso exclusivo o si fue disparado con un arma de fuego determinada. En algún momento, un querido amigo que es activista, defensor de derechos humanos, Alfredo Rojas Díaz Durán, un saludo, le envío un saludo por aquí. Él estaba intentando crear una iniciativa, a ver si no me equivoco y si no ofrezco disculpas, querido Alfredo. Él estaba intentando una iniciativa donde los cañones de las armas tuvieran un número de serie para ubicar el cañón de donde se dispara tal o cual. ¿Eso pudiera hacerse? No, se puede hacer, pero pues es algo muy... no útil. Obviamente volvemos exactamente, por eso se lo pregunto. Alguien experto, porque a veces nosotros como sociedad civil pudiéramos tener muchas ideas al respecto. Sí, ¿Qué mire, se pudiera depende, hacer? Pero ¿cuál es viable? ¿Cuál es no? el parte del desconocimiento que se tiene de la producción de armas de fuego. Ahí ya viene una cuestión más técnica, más de fabricación, no tanto de una visión forense como la que pretende el maestro. Claro. Que con todo respeto le digo que no es viable. ¿Y por qué? Porque incluso hay armas de fuego a las cuales se le troquela el número de matrícula. O sea, es el mismo número de matrícula que trae el arma en el armazón que la que trae en el cañón, como el caso de la Beretta, el caso de las Glock, el caso de las Heckler & Koch, que lo troquelan en ambas partes. Ese no es el tema. Nosotros como peritos en balística no nos guiamos por ese número. Es como, yo siempre he dicho que las armas de fuego son como los coches. Tú puedes comprar un vehículo en Nissan, voy por el 370Z. Te lo venden de un modo y tú lo vas a tunear, o sea, tú le vas a quitar, tú le vas a poner, tú le vas a cambiar de color, tú le vas a aumentar al motor, tú lo vas a hacer más alto, más chaparro. Igual las armas de fuego, tú puedes comprar una Glock en la Defensa Nacional, pero ¿qué tal si a ti te gusta ponerla rosa? Bueno, pues la mandas pintar rosa. ¿Qué tal si a ti te gustan unas cachas plástico? Bueno, ponen las cachas de plástico. O de diamantes. O de diamantes, sí, claro. Es que hemos visto o tú le pones rosca al cañón para un supresor de sonido. Puedes poner un supresor de sonido. Ahora que nos enteramos por los medios, con estos juicios que se están realizando de altos capos y demás, donde nos cuentan que importaban o traían metralletas y aquí las volvían automáticas, ¿no? O sea, porque tienen a gente especializada a su servicio. Sí, estamos hablando de delincuencia organizada. Y entonces, exacto. Bueno, pues tráemelas simples, yo aquí las tuneo, como dice, exacto. Y ya las pongo como ese es el problema, que para contestar más o menos al maestro en esa idea, no es viable o no es muy correcto. Eso es para efectos muchas veces de la venta. A mí me sirve, que es lo que hizo Estados Unidos, es lo que hace tener ese registro de la producción de una empresa para ver con base al número de matrícula a qué armería le tocó vender esa arma, cuál la vendió. Pero de ahí se pierde. Como si tuviera su QR y ya la identifica. El número de matrícula, el número de motor, y tú identificas ese vehículo con esos números. Pero todos las armas de fuego se borran. Sí, pero mire, los coches les ponen el número de serie, claro, y tú números a cada parte, pero de todos modos esa parte de generar un número más es inútil, con respeto lo digo, en cuestión forense. ¿Por qué? Porque uno como perito en balística no se va a fijar en el número, porque igual si nada más se fijara en el número lo borran, híjole, ya, me quedé sin datos, me quedé sin posibilidad de dictaminar algo porque ya no es el mismo número. No, ¿en qué se va a fijar del cañón el perito? En los campos y las estrías. En el caso de la bala es la amplitud tanto de campo, estría, número de campo y estría, dirección, si es a la derecha o si es a la izquierda del campo de la estría, del peso y del diámetro de la bala. Esos son los datos que traiga o no número de matrícula en donde lo traiga, nunca van a cambiar en una bala. En el proyectil que salió de ese Exactamente. Cañón. Entonces no está tan alejado de la realidad esto que nos mencionan en los programas de televisión donde sí se hace no es ese hermanamiento, por llamarlo de una manera. Es exagerado porque
¿Por qué tiene que ser así? Claro. Oportunidad de platicar con gente de Estados Unidos, de la embajada, de la ATF, que incluso ellos refieren que no fue mucho acierto este tipo de programas, porque exageran demasiado. A veces parecieran apología del delito. Exacto, y enseñan en ocasiones Exacto. a la gente, animan a la gente a cometer idioteces, ¿no? Entonces, más que en un tampoco país a donde ellos, cualquiera puede comprar un arma. exactamente, que a ellos no les gustó mucho desde el punto de vista científico este tipo de programas, que inmediatamente llegaron a México y que también Wow. pusieron de moda muchas carreras, muchas formas de pensar, y realmente confundieron a mucha gente, han confundido a mucha gente en este tema. Entre ellos, sí se puede, es exagerado, pero sí hay la capacidad de poder establecer qué bala fue disparada por cuál arma. Incluso por cuál cañón, incluso hay manuales como el código GRC, que son las características generales del rayado, el cual establecen ciertos parámetros, ciertas características de las formas de percusión, extracción, eyección, placa de cierre, campo y estría. O sea, sí hay la posibilidad técnica, humana de llevar a cabo ese trabajo, sí es real. No es tan sencillo, sobre todo en el área de balística forense, cometer un error. Porque yo también menciono que en el área de balística forense se manejan o se utilizan indicios del orden material, físico, metálicos, que su degradación va a tardar miles de años. No así en un laboratorio de química, de genética, que la prueba es única. Claro. Que al momento de llevar a cabo la práctica de la prueba, se modifica el indicio, como la sangre. Se tiene que hacer una separación. Y si se pierde, ya no hay forma. Si sale mal, ya no hay forma. En balística no. En balística está el arma, está el casquillo y está la bala. ¿Ha pasado en algún momento, maestro, que revisando prácticas anteriores, como los métodos del caso, revisando prácticas anteriores, se hayan dado cuenta que ha habido errores en algunos juicios? Sí. ¿Con qué frecuencia? Bueno, ahorita ya es menos, podría ser. Ya es menor, pero realmente sí ha habido situaciones en las cuales pues se ha tenido que reabrir el asunto, la situación, precisamente por una deficiencia en cuanto a la investigación del peritaje. Incluso, pues le menciono, las más sonadas son en Estados Unidos, claro, que han llegado a la muerte de una persona inocente por un deficiente dictamen en balística forense. Nos mencionaba sobre la cuestión de microscopios. ¿Hasta qué punto estamos en México? Pues digo, a lo mejor no es conveniente compararnos con Estados Unidos en ese terreno, pero si se pudiera, ¿en qué más o menos, en qué escalón estamos? Del 1 al 10. En cuanto a la tecnología, estamos al 10, estamos a la par. México está a la par de los equipos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al momento de que se implemente este sistema procesal penal vigente, que ya de nuevo no tiene nada, que muchos dicen nuevo, pues de nuevo ya no tiene nada. Ya tiene 11 vigente, años sí, pero el problema es que no avanzamos. Está nuevo porque no avanzamos. Sí. El maestro querido también, como vieron, también es licenciado en Derecho, entonces por eso estamos hablando de ese tema, que ahí esa es otra cuestión, querido. Sí. ¿Hasta dónde ayuda el que los peritos tengan una preparación mucho más exigente precisamente para el nuevo sistema de justicia? Es sumamente importante porque derivado del sistema se tiene la obligación como Estado para poder, digamos, establecer correctamente esta cuestión del debido proceso, pues para llevar a cabo un debido proceso tienes que llevar a cabo una debida investigación. Así es. Y esa debida investigación significa que tengas tanto recursos materiales como recursos humanos altamente capacitados y modernos, idóneos, pertinentes y suficientes para llevar a cabo ese trabajo. Sí se tienen, por ejemplo, hay estudios incluso de asociaciones de derechos humanos que se han dedicado a estudiar esa cuestión desde el punto de vista pericial, no nada más jurídico, que muchas veces el problema es que siempre abarcan la cuestión de investigación del delito, siempre se refieren al Ministerio Público,
pero el Ministerio Público, recordemos que en este sistema vigente ya no tiene fe pública, ya pierde esas facultades de todopoderoso, ahora las va a compartir con el policía, y el policía también depende de la investigación del perito. El perito, los sistemas de servicios periciales en México son modernos, son pocos los recursos que se tienen, son pocos los equipos, pero están a la par de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? O de Canadá, porque son estos países los que dan el equipo para homologar ese tipo de investigación. Entonces, Canadá y Estados Unidos proveen, por ejemplo, de microscopios de comparación, tanto de la marca Leica como de la marca Proyectina, Visión X, el IBIS, y esos equipos tienen la capacidad de conectarse de manera remota con Estados Unidos y Canadá. Si México no tuviera esa capacidad tecnológica, pues no cumpliríamos con un estándar que estos países nos exigen en este sistema penal. Es como un cruce de información lo que se hace. Es como un compartir información en materia criminal. Y sí se tienen los equipos, se tiene el personal capacitado, lo digo por personal que conozco en la Fiscalía General de la Nación, el maestro Roberto Carlos, el mayor Jesús Librado, en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la Ciudad de México, también el personal que controla el IBIS, el perito Alfonso, Miguel, son sumamente capacitados, han ido a Estados Unidos, han ido a otros países a capacitarse cuando incluso las fiscalías adquieren esos equipos. Es como cuando, por ejemplo, la Fuerza Aérea adquiere un avión, pues adquiere todo el paquete, no nada más el avión. Ajá. Ese paquete significa enviar pilotos, aerologistas, controladores de vuelo, mecánicos, que van a ayudar al piloto en tierra a que esa aeronave esté en óptimas condiciones. Pues igual aquí, se compra el microscopio y se compra también un curso de capacitación para un perito, para que ya llegando aquí, este perito capacite a los que están aquí en Nacional. Entonces está a la par, lo único que son cuestiones de tiempo de la investigación, el exceso de trabajo, el poco personal que hay y con un equipo de cada uno. Exacto. Eso es lo que afecta. O sea, si hubiera mayores recursos, tanto materiales como humanos, sería más fácil, y un aspecto muy importante que muchas veces he visto que se les ha olvidado a los fiscales generales, que les ponen más atención a los ministerios públicos, la cuestión pericial prácticamente en muchos estados está olvidada, son el patito feo. Llegas a instalaciones tristes, donde no hay una limpieza, incluso donde no hay espacios para trabajo adecuado del perito, y el perito realmente en cualquiera de las materias es una persona que convive con las desgracias, y llegar a un lugar triste, con deficiencia de luz, deficiente en material, donde te pagan poco, donde el exceso de trabajo es demasiado y tu horario es de 9 de la mañana a no sé qué hora salgas, pues eso hace que merme la capacidad del perito de trabajo, y esa situación se refleja en una investigación deficiente. Aquí va y eso va por mi parte, aquí va la petición al señor Gers Manero, precisamente, porque hablamos de la mala integración de expedientes. ¿Cómo se puede integrar un expediente de forma idónea cuando se tienen todas estas deficiencias? Cuando la capacitación está, se necesita mucho más equipo, el personal está, pero no se les dota, entonces es como atarles una mano y dejarlos que trabajen solamente con una. Sí, exigirles un excelente trabajo en poco tiempo y con pocos recursos. Y hablando de un país, nuestro país, México, que en los últimos 2 sexenios ha estado inmerso en una batalla cruenta que es como una fosa abierta, querido mío, y ese trabajo les toca a ustedes, a los peritos, estar, como bien dice, trabajando 20 horas diarias a veces. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Que la petición sería esa, dotar de espacios adecuados, dotar de equipo, porque en esa medida serían mucho más el soporte para los ministerios públicos, ¿no? Sí, claro. Digo, es nada más visión. Claro, y es realmente la realidad. Muchas veces el Ministerio Público
muchos, no todos, desconocen cuáles son las posibilidades que tiene para investigar en relación a servicios periciales, no conoce bien las áreas, no conoce cuáles son las tareas que lleva a cabo, ni siquiera me ha tocado ver en balística, llegaban hace mucho tiempo con los imputados con las manos embaladas a balística, y llegaba el policía judicial en aquella época diciendo que por favor el perito en balística le llevara a cabo la prueba de Walker, de Harrison, oye, nosotros vemos armas de fuego, no llevamos a cabo eso es el perito químico en el laboratorio de química. Así es. Imagínense si yo llevo a cabo esa práctica, esa prueba, pues totalmente ilegal, es violatoria incluso de derechos humanos, no se lleva a cabo el debido proceso, y ese es el problema. Ahí también cuenta, me estoy recordando ahorita, queridos amigos, y aquí voy a dar un brinco, ahora que pasó lo de Tlahuelilpan, donde a unos peritos, y los entrecomillo, porque le hicieron unas pruebas de ADN a los cónyuges, ¿no? Entonces, algo similar que quieren hacer, ¿no? Entonces, ahí la falta de preparación. Esa es otra parte. ¿Hasta dónde también nuestro sistema judicial necesita mucho más capacitación? Si no la tienen por parte de, se puede exigir. Digo, hemos sabido que desde aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico se han impartido cursos precisamente a instituciones oficiales, instituciones públicas y privadas también. ¿Hasta dónde conviene estar más atentos a esa parte? Pues es el tema central de este cambio de forma de llevar a cabo los procesos, porque muchas veces, no nada más en el ámbito judicial o jurídico, sino pericial, muchas especialidades, por ejemplo, química, balística, se tenía que estar en el laboratorio al 100%, nadie te cuestionaba tu trabajo, nadie te preguntaba cómo lo llevabas a cabo, con qué equipo lo llevabas a cabo, qué tiempo. Nada más entrégame resultados. Tú nada más, ahí está el arma de fuego, haz tu trabajo, me entregas el dictamen y se acabó. Y rápido. Sí, y rápido, en 2 horas, porque ya era para ayer, ¿no? Ahora en este cambio del sistema procesal en materia de, digamos, de oralidad, cuando ya se pone al perito como uno más de los testigos, el experto, y se le empieza a cuestionar cómo llevó a cabo su trabajo, con qué equipo, qué calidad cumple esto, es ahí donde el perito pues pierde, digamos, el piso, literal. Ahí llegan espantados, no traen la preparación adecuada, les falta actualización sobre todo. Entonces este tipo de instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y las instituciones de gobierno tienen un trabajo enorme, porque muchas veces las instituciones de gobierno, por quererse ahorrar unos pesos, pues contratan a instituciones pato o gente inexperta, que también me ha tocado conocer, que han mandado gente muy inexperta a capacitar incluso a personal de la policía militar, que están en la calle, que ven las situaciones reales, que están deseosos de conocer cómo se lleva a cabo la cuestión del primer respondiente, y mandan una persona que en su vida ha estado en una situación real, mandan una persona que no conoce bien cuál es ni siquiera la papelería que se lleva a cabo para llevar a cabo el registro de cadena de custodia, del informe policial homologado, no saben. Entonces, no se trata de enviar gente a hacerles un documento en el cual ya están capacitados, se trata realmente de capacitar a esas personas, ya sea de manera institucional o privada, que es también, eso no debería de ser, puesto que la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es el que te debe de dar todos los elementos para tu actividad. Y se los digo, queridos amigos, porque precisamente aquí en el INADEC, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, muchos funcionarios públicos que están vienen a tomar cursos de manera personal, precisamente con ese afán de querer hacer lo mejor posible las cosas, y porque no se tiene la preparación adecuada, sienten que necesito mucho más. Nos hablaba ahorita del primer respondiente, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, y lo reiteramos todas las veces, porque es
es interesante que el público en general sepa qué es el primer respondiente, la importancia de él, mucho más hablando en cuestión de balística, donde hay un enfrentamiento, donde hay armas de fuego y demás, hasta qué punto es la importancia del primero que llega y de nosotros como público en general no acercarnos a un lugar, los casquillos y lo demás. Platíquenos un poquito esa situación. Con el cambio de sistema procesal se incrustan, digamos, llegan nuevas figuras a este ámbito. Una de ellas es el primer respondiente. El primer respondiente se supone es la primera autoridad que llega al lugar de intervención. Queda ahí un bache enorme, primera autoridad pues administrativa, judicial, bueno. Digamos, en este tema lo aterrizamos al policía. Sí, porque lo primero que se viene a la cabeza es alguien uniformado, que es el primero claro, que llega. El policía, ok. Pongamos que es el policía, ese primer respondiente tiene la obligación de acordonar y preservar el lugar de intervención. Si él ve que hay una persona viva en el lugar de intervención, lo primero que tiene que hacer es dar atención a esa persona. Los indicios son en segundo plano. Recordemos que el bien jurídico tutelado de mayor importancia es la vida. Así es. Entonces, él tiene que dar prioridad a esa persona, si se encuentra viva, de poder atenderla o poder llamar a una persona para su atención posterior. Y aquí, perdón que lo interrumpa, querido, y aquí no importa si es el delincuente o es la víctima. No. Perdón, queridos amigos, hay que hacer puntualizar en ese sentido, porque luego dicen, es que defienden primero a los maleantes y después a las víctimas. Es que aquí no importa, es quien lo necesite, ¿verdad? Sí, así es. Aquí no se considera esa cuestión, no se hace esa no llegas a ser juez. Sí, claro. Vaya. Aquí es una vida humana. Y el bien jurídico tutelado de mayor importancia es su vida, sea el delincuente o sea la víctima. Y ya después. Y ya después se lleva a cabo todo el proceso, pero que no le compete hacer esa diferencia al primer respondiente. Así es. Primer respondiente ya consideramos que en el lugar de intervención hay puros objetos, por ejemplo una balacera, hay cadáveres, ya corrobora que las personas estén muertas. Esos indicios del orden balístico que quedan ahí en ese lugar de intervención, su obligación es verificar, primero acordonar y corroborar que no se agreguen, que no se lleven o que no sean movidos, que no se muevan del lugar. Esa es la función del primer respondiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el perito o el policía con capacidades para procesar ese lugar de intervención. Digamos, el primer respondiente no tiene, llega hasta el punto de acordonar y preservar el lugar. Pero si hay indicios del orden balístico, ahí los va a dejar. No tiene las facultades, como otros, de empezar a embalar y etiquetar esos indicios. Que al final de cuentas no le corresponde. No le corresponde. Va a llegar el perito en criminalística. El perito en criminalística va ahora sí a embalar, llevando a cabo las medidas de seguridad con el armamento, va a embalar esas armas, va a embalar esos elementos, casquillos, balas o cartuchos que se encuentran en el lugar, incluso explosivos como granadas, los va a embalar y posteriormente los va a entregar directamente al perito para que lleve a cabo el dictamen de balística. En ese caso, cuando hay muchas armas, lo primero que solicitan es corroborar con la Ley Federal de Armas de Fuego si son de uso exclusivo o no. De uso exclusivo del ejército. Del ejército y fuerza. ¿Cómo lo saben ustedes? Con base a la Ley Federal de Armas de Fuego, dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento, los artículos clave para esto son del 9º al 11º. Dentro de este articulado de la Ley Federal de Armas de Fuego nos establecen qué armas son las que pueden portar o poseerse por civiles y cuáles son las de uso exclusivo prohibidas de las Fuerzas Armadas. Que esta lista, por llamarlo de alguna manera, deben de conocerla todos los ministerios públicos, todas las personas. Sí. Deben de. Así es. Es la obligación. Es obligación, incluso hasta los civiles. Debiéramos conocerlas, puesto que uno de los derechos humanos contemplados en la Constitución, en el artículo 10, es la posesión de armas de fuego. O sea, el mexicano realmente es un derecho humano para el mexicano poseer armas de fuego o tener armas de fuego.
Entonces, esta petición que están haciendo últimamente algunos, ¿se les puede conceder? ¿Qué necesitan? Bueno, Hasta el poseer es diferente a la aportación. ok. La posesión de arma de fuego se establece en el artículo 10 constitucional y se afina con la Ley Federal de Armas de Fuego y su reglamento en cuanto a la posibilidad de un mexicano de defender sus bienes. Esto es su casa, su domicilio. Llamamos su domicilio el lugar en el que habita, no en el que comercia, no en el que trabaja, en el domicilio donde vive su casa. y su casa, su familia. Hasta ahí llega la posibilidad que te da la Secretaría de la Defensa en cuanto a la posesión. Sí hay permisos de portación de arma de fuego. Que eso ya es otra cuestión. Que eso ya es otra cuestión, que realmente no, la gente en México es muy exagerada para todo. Yo no estoy de acuerdo con la aportación de arma de fuego a cualquier persona. ¿Por qué? Porque muchas veces he tenido amistades que en algún momento se dedican a cursitos de tiro y bueno, cursos de tiro, o que toman cursos de tiro, no tanto los que los imparten, sino los que los toman. Se emocionan y llegan a la defensa y solicitan la aportación de arma de fuego por la inseguridad. Pero le preguntas a esa persona, ¿y cuántas veces te ha pasado algo? No, nunca. Nunca me han asaltado, o 2, 3 veces, pero es necesario. Ok. Uno de los factores principales del abordaje de un delincuente es la sorpresa. No viene uniformado de delincuente. Entonces, y tú no vas a ir con la pistola en la mano todo el exactamente, tiempo. El momento de reacción, el tiempo que tienes de reacción es mínimo. Ahora, si esta persona es más rápida que tú, te mata. ¿Por qué? Por quitarte un celular de 10,000, 15,000 pesos. O tú matas a alguien, por ejemplo, ahorita está de moda los robos en motocicleta. Muchos vamos en viaducto, en avenidas, y las motocicletas pasan muy cerca de nosotros. Imagínese una persona que ya viene alterada con la posibilidad de traer un arma de fuego, se acerca a una persona en moto y ésta piensa que lo va a asaltar y le dispara. O sales enojado de tu trabajo, de tu domicilio, traes tu permiso de aportación, se te cierra una persona, te bajas, te alteras y usas tu arma. Sería peor que lo que pasa lo que ocurre en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos la gente tiene otra formación, tiene otra idiosincrasia. En primera, en Estados Unidos el servicio militar nacional es obligatorio y es ir a una guerra. O sea, es inmiscuirte en la defensa de tu país y utilizar armas de fuego reales. Aquí en México el pueblo está mal acostumbrado, la verdad. Es marchar. Es marchar, es pintar calles, es ver un arma, desarmarla y se acabó. No te obligan a nada, no tienes obligaciones de ningún tipo porque pobrecito. O como en Corea, ¿no? Que sí, también es obligatorio. Otra es un servicio militar para defender a tu país, exacto, para que sepas lo que es tener un arma de fuego y para qué sirven. Aquí en México estamos sumamente mal acostumbrados. Creemos que un arma de fuego es tener el poder de atacar a la gente. Y eso no es. No es correcto la aportación, libre aportación de arma de fuego, pero en ciertos casos justificados sí se da la aportación por parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Hasta dónde también el hartazgo que está sintiendo el pueblo de México? Estamos viendo ahorita esta lucha tremenda, los feminicidios, que de verdad es una situación muy, muy complicada, y de repente en redes sociales es donde vemos que algunos bogan porque las mujeres debiéramos andar armadas en la calle. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, pero volvemos a lo mismo. Es muy fácil tener una computadora o un teléfono y lanzar propuestas sí, al aire. Es generar psicosis, es generar... es deshacer al Estado también de una obligación de dar seguridad pública. Esto no se termina con la aportación, no se termina armando con andar a la todos gente. Armados. No, en primera, ¿quién te da un curso? ¿Cómo sabes emplear un arma? Son pocas las personas, ya tienes un arma, bueno, ¿qué haces con ella? Es muy difícil, son factores sociales, son factores psicológicos que hay que revisar. Y esto se compondría más con políticas públicas eficientes, con políticas públicas de prevención, no de reacción, que es lo que estamos haciendo.
El Estado está más acostumbrado a reaccionar que a prevenir. Este cambio de gobierno desde hace unos años, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, se está llevando a cabo desde el punto de vista de prevención, no de reacción, que eso es eso es lo mejor. Hay que prevenir este tipo de situaciones para no reaccionar y armar a la gente a lo tonto y que después entre ellos estén dando los homicidios porque me vio feo, porque me metió el carro, porque su perro llegó a hacer una graciosada en la puerta de mi casa, porque me caía gordo, porque estaba borracho, y como los dos andaban armados, pues agarraron a balazos, que muchas veces ha sucedido. Vemos que sucede mucho. Sí. Mucho en provincia a veces pareciera increíble, pero hay veces que son pueblos muy pequeños y se resultan, no a machetazos sino con armas de fuego. ¿Por qué es tan fácil, pareciera, este trasiego de armas por todo el país, aun cuando se supone que están prohibidas? Bueno, es que ahí pues ya viene un tráfico internacional de armas de fuego. Aquí cabe destacar que igual esas armas de fuego pasan por cualquier parte del país. Recordemos que el país tiene 4 flancos, digamos el del norte, pues es enorme, una de las más grandes fronteras que hay, y no toda está vigilada realmente, y cuando está vigilada, pues también hay parte de tanto de Estados Unidos como de México, corrupción. Las armas de fuego no se pasan por Bluetooth o por WhatsApp, o sea, no llegan a México por correo electrónico, llegan de manera física, y para que pasen hasta la Ciudad de México, por ejemplo, de manera física, es porque tanto en Estados Unidos como en todas las carreteras de México hubo alguien que dejó pasar ese cargamento y que está metido en ese trasiego. Y hablando de armas y hablando de parque. Exactamente, ¿verdad? No nada más son armas de fuego. Sí, porque puedes un arma tener para el arma de fuego sin cartuchos, ¿de qué te sirve? Muchas veces es mayor el tráfico de cartuchos que de armas de fuego. Hemos visto videos en YouTube de cómo disparan las personas y dices, oye, disparándole al tronco se llevó 200 cartuchos. Tampoco tiene tantos recursos y tantos cartuchos, pues ahí está. ¿De dónde? Exacto. ¿De dónde? Pasan más esa cartuchos. Parte no que nos la armas preguntamos, maestro. Esa parte no nos la preguntamos. Solamente lo ven como diversión, muy extraña, muchos, algo como eso. Esa necesidad del ser humano de sentir poder. Sí, las armas de fuego, sí, te dan poder. Decían los abuelos, las carga el demonio. Yo recuerdo, siempre decía, ¿no? Las armas de fuego, porque siempre, más de alguno, siempre ha habido en los pueblos alguien que tenga un arma de fuego. ¿Cómo? Esa siempre es digamos, una tradición histórica que se termina en los 60s, cuando ya se hace o se lleva a cabo la Ley Federal de Armas de Fuego, ya se publica la Ley Federal de Armas de Fuego. Recordemos que México pues era un país así de gente armada. Sí. Estábamos acostumbrados a tener armas de fuego, digamos, ligados. No en balde la independencia, sí, claro, se lleva a con cabo. una idea similar a la de Estados Unidos, que una de sus enmiendas es tener armas de fuego para la defensa de su país. Bueno, pues también nosotros la malentendíamos, pero teníamos armas de fuego. Al momento de que llegan los 60s, esa generación y publicación de la Ley Federal de Armas de Fuego, la cual empieza a prohibir, es cuando llega el cambio, pero muchas personas en los pueblos, en los ranchos, rancherías, pues se quedó con esa tradición, porque también incluso la Ley Federal de Armas de Fuego establece que siendo comunero tienes permiso de portación de arma de fuego, pero con salvedad de que sea exclusivo. Por supuesto. Ya que nos referimos al calibre y al sistema de disparo. No es lo mismo, por ejemplo, yo voy a la Secretaría de la Defensa y compras una pistola calibre 380, pero que tú sabes, tomaste el curso de balística en el INADEJ y modificas el sistema de disparo de tu pistola que compraste de manera legal y en la cual tienes hoja rosa. Bueno, en lugar de ser semiautomática, la haces automática. Un día sales, vas a un stand de tiro y en el traslado te detienen, el arma es llevada a balística y se corrobora que fue modificado su sistema de disparo. Esa arma, aunque la hayas comprado de manera legal, ya es de uso exclusivo del Ejército. Con la modificación que le hiciste. Por la modificación al sistema de disparo
que tú le llevaste a cabo. Y eso ya implica un delito. Ya es ilegal. Es portación de arma prohibida, de uso exclusivo. Por eso, queridos amigos, debemos saber, debemos estar enterados, porque a veces se nos hace todo fácil y como buenos mexicanos que somos, a todo le hacemos y todo se nos hace fácil. Maestro querido, por aquí tenemos saludos. Ana Laura Sánchez Montiel pide un saludo, habla que muy buen programa y pide saludos para ella. Igual, Fucas Rojo pide saludos. Juan Manuel Pacheco Ibarra, nuestro querido maestro, grafólogo, especialista, grafóscopo, felicidades. Hablar de armas es un tema extraordinario. Manda un abrazo. Gracias querido maestro. Pues el tiempo se nos va rapidísimo, queridos amigos, muy, muy rápido. Cuando el tema es interesante, de verdad yo estoy fascinada. Ya en algún momento, el querido maestro, en el tercer congreso de Internacional de Ciencias Forenses, nos dio por ahí una ponencia extraordinaria que la tenemos precisamente en el canal de YouTube de INADEC, que los invitamos a verla para aprender un poquito más, pero pues vamos a quedar pendientes, maestro querido, porque una hora no fue suficiente, apenas empezamos así como que a extendernos un poquito y creo que el tema da para mucho, mucho más. ¿Qué nos puede dejar de recomendación? Aparte, pues tenemos mucha gente que nos está viendo y queda grabado el programa. Pues que confíen en, digamos, desde el punto de vista pericial, que se confíen sobre todo en los peritos en balística. Es un laboratorio serio, de gente profesional, gente capacitada, con el mejor equipo que hay a nivel internacional. Desgraciadamente la investigación jurídicamente hablando es otra, pero pericialmente desde el punto de balística forense no hay error, no debe de existir, puesto que los indicios son del orden material. Pueden llevarse a cabo una investigación por un perito particular o perito oficial, y que realmente las ciencias forenses en México están creciendo más, con apoyo incluso del INADEC, de la UNAM, Ciencias Forenses, del Instituto de Ciencias Forenses, del INACIPE, donde hay gente 100% capacitada, muy profesional, que día a día trabaja de la manera más correcta, y que cumple con un estándar internacional, incluso acreditados por la entidad mexicana de acreditación, que no es un juego y que es visible también y que es cuestionable en las audiencias de juicio oral. Que confíen en los servicios periciales y que ojalá se les diera mayores recursos, tanto materiales como humanos. En eso vamos a estar haciendo nuestra petición aquí continuamente. Y por otra parte, ¿qué necesita un joven? Y yo hablo joven en general, queridos amigos, porque eso de ellos y ellas a mí me desespera. ¿Qué necesita un joven para entrar a este mundo, para la balística forense, para hacerse perito? ¿Qué preparación necesita o qué requerimientos? Bueno, primero es, dependiendo el tipo de especialidad a la que quieran, es tener la licenciatura, por ejemplo, en química, genética, en ingeniería, balística, la Escuela Militar de Materiales de Guerra, tener cursos de especialización en balística forense, sobre todo aquí ha sido un punto muy grande, sí, el del Instituto somos Nacional referentes de Desarrollo Jurídico. Tengo amigos, antigüedades que son egresados de la Escuela Militar de Materiales de Guerra y que requieren muchas veces la credencial como perito en balística forense, y vienen con su servidor y con los demás maestros al instituto a tomar el curso para que después se les acredite como especialistas, digamos, en balística forense, pues tener sus cursos, estar especializado, tener buena preparación, tanto académica como teórica, práctica, y pues el gusto también, muchas veces no crean que se van a hacer millonarios ni van a tener grandes sueldos. Pero es la satisfacción personal exactamente, de hacer las ves cosas bien. Y haces cosas que muy poca gente tiene acceso a esto. Hacemos una acotación, antigüedades le llama a quienes... A compañeros de generación en el ejército. Escuela militar, sí. Así es, queridos amigos. Les hago porque de repente el común de la población no entiende ciertos y son antigüedades, le llaman a los compañeros del mismo. Bueno, pues queridos amigos, gracias. Agradecemos mucho, maestro Pablo Adán Garza García, por estar hoy con nosotros en un lunes de INADEC, que los catedráticos de INADEC nos enseñan un poco o mucho de lo que
aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico se comparte y se imparte, hablando de ciencias forenses, la balística forense fue el tema de hoy, queridos amigos. Les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana, martes, en un martes de salud y justicia. Ya saben que por aquí estamos, maestro. Muchas gracias. Y quedamos pendientes entonces para un programa, porque de verdad eso está muy interesante. Claro que sí. Muchas gracias, queridos amigos. Soy Delia Linares Alvarado. Tengan un día excelente y recuerden que más que leyes, educando la conciencia. Nos vemos mañana.